para que entendamos un poco qué es la 5G, de dónde viene, por qué llegamos a esto, ¿sí? Y hacia dónde queremos llegar con esta tecnología, con esta nueva generación de tecnologías. Y como pues muchos de nosotros sabemos, el LTE como tecnología 4G es una tecnología UFDM puro en el downlink y con algunas variantes y algunos ajustes en el uplink. Sabemos que permite variar el ancho de banda, agregar varias portadoras, en general una comunicación simplificada que garantiza la comunicación de extremo a extremo. Sin embargo, todas estas características que tiene LTE actualmente, que tiene la 4G, se llevan a una evolución dentro de la 5G, que vuelve a ser un cambio importante en el núcleo de red. De hecho, es el cambio más importante que tiene la 5G, es un cambio eh, en el núcleo de red. ¿Ya? Pero en la parte de radio es una continuación de LTE. Pequeñas modificaciones en cuanto a codificación, en cuanto a capa física y algunos otros aspectos en frecuencias altas, como veremos más adelante, pero siempre cambios pequeños. Entonces, como decía al principio, esta charla pretende explicar el porqué de la 5G, explicar que es una tecnología una generación de tecnologías que acaba de nacer. Actualmente solo existe una release, que es la release 15, pero realmente se espera que hasta madurar la 5G pasemos a través de 5 o 6 releases más, ¿ya? Para poder madurar esta tecnología. Entonces, en esta charla hablaremos también del potencial, de lo que se pretende que sea la 5G y por lo cual veremos también aplicaciones y casos de usos de esta nueva generación. Ok. Para empezar, me gustaría partir de un vistazo de lo que han sido las distintas generaciones anteriores de comunicaciones móviles, ¿ok? El 2G, 3G, 3.5G y 4G. ¿Ok? Empezaremos por la 2G con GSM. ¿Ya? Tenemos aquí las características y podemos ver que en cuanto al espectro, ¿sí? GSM utilizaba las bandas de baja frecuencia. ¿Sí? Vemos que empezamos sobre todo con la banda de 450, la banda de 800, la banda de 900 MHz. ¿Sí? Eh, Posteriormente, pero esto es mucho después, se utilizan también las bandas de 1,8, de 1,9, ¿sí? Eh, pero es mucho después, eso es cuando aparece GSM 1800, ¿sí? Que se utilizan también estas bandas, pero en general se utiliza la parte baja del espectro. ¿Ok? En principio eran bandas bajas, bandas de baja frecuencia. Debido a las características de propagación de estas bandas en la ciudad, se tiene un ancho de banda de coherencia de 200 kHz. ¿Ok? Y por lo tanto, ese es el ancho de banda que se utiliza para la portadora. Es decir, esta era la manera que se utilizaba para proteger a la señal frente a la interferencia entre sus portadoras. ¿Ok? Entre portadoras realmente en ese entonces. ¿Sí? Entonces, gracias a la utilización de símbolos muy grandes, ¿sí? Y un ancho de banda pequeño, la señal quedaba protegida frente a la interferencia de otras portadoras. ¿Sí? Al ser una tecnología basada en conmutación de circuitos, no estaba pensada para trabajar con gran cantidad de datos. ¿Ya? Cuando llega a GPRS, se podía navegar apenas a 9.6 kilobits por segundo, y ya que, como acabo de decir, no estaba pensada para trabajar con grandes cantidades de datos. Y en cuanto al tiempo de respuesta, sí se podría decir que a lo mejor podríamos pensar que es un tiempo corto, 600 milisegundos o en el orden de los 600 milisegundos, pero realmente es un tiempo muy grande.
Sí, es un tiempo alto. Y pensamos que cuando navegamos en nuestra computadora a través de una conexión de Ethernet, tenemos un round trip time de en torno a los 2 milisegundos, pues realmente 600 milisegundos es algo que cuesta bastante, es un tiempo de respuesta bastante elevado. Damos un salto a la 3G, ¿sí? En este caso a través de UMTS, y lo primero que ocurre es que aumentamos el ancho de banda, ¿sí? Ya que necesitamos más símbolos por segundo, más datos por segundo, ¿sí? Este aumento de ancho de banda provoca que tengamos ISI, que tengamos interferencia entre portadoras, ya que al contrario de lo que sucedía en 2G, en GSM, los símbolos son muy pequeños y por lo tanto nos enfrentamos al problema de los ecos y del desvanecimiento en frecuencia. ¿Ok? Entonces, estas dos problemáticas que son sobre todo causadas por el efecto Doppler, ¿sí? Son ahora algo con lo que tenemos que lidiar. Y en UMTS la forma de lidiar con este problema del desvanecimiento y de los ecos es lo que se conoce como el receptor rate, ya que lo que hace es aprovechar la energía de esos ecos que van llegando para construir y mejorar la señal. ¿Sí? Aprovecha la energía de los ecos que me llegan, aprovecha el desvanecimiento y eh, reconstruye o hace más fuerte la señal. ¿Vale? De esta manera es como eh, se protege la señal frente a esta interferencia entre portadoras, fruto de un ancho de banda grande o de un aumento del ancho de banda con respecto a la generación anterior. Al tener un ancho de banda de 5 MHz, pues otra cosa que sucede es que necesitamos más espectro. ¿Okay? Entonces empezamos a utilizar otras bandas de frecuencia que estén disponibles y en concreto, pues esto es algo que, de lo que vamos a ir hablando, vamos a ir viendo a lo largo de las otras generaciones, lo veremos también en la 5G, pero es que la tendencia es siempre ir hacia arriba del espectro, es decir, subiendo en frecuencia. ¿Por qué? Porque eh, a medida que subimos en frecuencia nos enfrentamos a más problemas. ¿Okay? Entonces, por eso siempre, o por eso se partió desde la parte baja del espectro, pero conforme íbamos necesitando más ancho de banda, pues había que subir en frecuencia, que eran el espectro que no estaba utilizado. ¿Ok? Y encima, pues la parte baja del espectro ya está ocupada por otras tecnologías. Entonces, como he dicho, es un efecto que veremos también en otras generaciones, a pesar de los problemas que esto supone, como una peor propagación, la dificultad de que la señal traspase los edificios, etcétera. Pero ya veremos también cómo pues se van solventando estos inconvenientes. Eh, una, una consecuencia lógica de subir el ancho de banda es que también incrementamos la capacidad, ¿sí? Por lo tanto, pues en UMTS, pues tal como está aquí, hablamos de en torno a los 380 kilobits por segundo, que es un incremento bastante considerable con respecto a la generación anterior. Otra característica que mejora es el tiempo de respuesta, el round trip time. Estamos en el orden de los 75 milisegundos. ¿Ya? No se debe a la arquitectura, ya que la arquitectura sigue siendo la misma, sino que se debe a la migración de, de la tecnología hacia IP, ya que GSM, si recordamos, era una tecnología basada en ATM, como habíamos dicho, en circuitos. ¿Sí? Entonces, mudar a IP nos permite mejorar muchos procedimientos y sobre todo una mejora en el tiempo de respuesta. Si pasamos a HSPA+, que se considera 3.5G, vemos que se mejora el ancho de banda a 42 megabits por segundo. Agregando esto sucede porque se agregan dos portadoras y nuevamente sigue la tendencia de aumentar el ancho de banda, ¿sí? Y por lo tanto, pues nuevamente esto incrementa la tasa binaria
Y, por supuesto, otra de las características que permite aumentar estas tasas es la utilización de modulaciones de orden superior. ¿Sí? No hay cambios en el espectro, se utilizan las mismas bandas de UMTS. El tiempo de respuesta mejora, sobre todo porque ahora las retransmisiones se hacen desde el InnoV y no desde la RNC como se hacía tanto en 2G como en 3G. Esto es una característica importante que nos permite eh, reducir el tiempo de respuesta. ¿Okay? Y con esto llegamos a LTE 4G, que es lo que tenemos actualmente en la mayoría de... Es el despliegue que se hace mayormente ahora, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos en transición a la 5G, que todavía no se ha empezado un despliegue eh, real como tal, porque estamos empezando. Recordamos que dijimos que sin la 5G es una tecnología reciente, es nueva. Entonces lo que tenemos ahora es LTE. ¿Sí? Nuevamente aumentamos el ancho de banda. eh, la portadora ahora tiene 20 MHz, pero ahora estamos hablando de OFDM. Sí, una FDM de 2048 portadoras, lo que nos permite aumentar la tasa binaria, que ahora está en el orden de los 300, 300 megabits por segundo. ¿Sí? Esto habíamos visto que en 3.5G lo conseguíamos con modulaciones de orden superior. Aquí volvemos a utilizar modulaciones más altas, pero también tenemos más técnicas como MIMO de orden superior. ¿Sí? Aquí empieza a aparecer 4x4. ¿Sí? Entonces es otra de las ventajas que nos permite tener una tasa binaria mayor. ¿Sí? Eh, en 4G, en LTE, sí que hay un cambio en la utilización del espectro. Nuevamente vemos que seguimos yendo hacia arriba y seguimos ocupando bandas como la de 2.5, 2.6, 3.5 gigas o 3500 MHz, ¿vale? Entonces, vemos que la tendencia, como habíamos dicho, es seguir hacia arriba, seguir subiendo. ¿Sí? Entonces, eh, continuamos viendo esa tendencia. Y aquí en LTE sí es importante recalcar que hay un cambio importante en la arquitectura. ¿Ok? Se descarta el concepto del controlador, eliminamos la RNC y nos quedamos solo con el InnoV. Y la gestión se hace ahora en el InnoV y todo lo que es el traseo de la señal, el enviar la señal, se hace a través de el PDN Gateway y el Serving Gateway. Son estos dos elementos de la arquitectura los que se encargan de hacer la parte de gestión que antes hacía la RNC. ¿Vale? Pasamos de una arquitectura centralizada a una arquitectura con un poco más de libertad. ¿Sí? Entonces, esto nos permite reducir el procedimiento y por lo tanto se reducen los tiempos de respuesta. Ok, hasta aquí pues hemos hecho un pequeño resumen de lo que ha sido la evolución de las distintas generaciones con las características más relevantes de ellas y el espectro que se utiliza, el ancho de banda, la tasa binaria y los tiempos de respuesta. Sí, es un pequeño resumen de lo que ha sido ahora, ver dónde estábamos o dónde estamos, por decirlo de alguna manera, antes de ver hacia dónde queremos llegar. Entonces, llegados a este punto, es decir, habiendo llegado a LTE, a la 4G, estamos hablando de aproximadamente el año 2006, se empieza a trabajar en cómo se vería la sociedad para el año 2020. O sea, desde entonces se empieza a hacer una estimación, ¿sabes? Se empieza a imaginar cómo sería la sociedad del 2020, cuáles serían sus necesidades. Y es lo que presenta este gráfico que está aquí, y que serían los escenarios de los sectores más importantes de la 5G y de dónde
¿Dónde, dónde queremos llegar? ¿Ok? Porque es así como se plantean las tecnologías, los cambios tecnológicos, ¿ok? Se piensa en las necesidades futuras y en base a esas necesidades futuras se plantean las tecnologías que podrían llegar a cubrir esas necesidades, ¿ok? Entonces, eh, esta ilustración habla de 5 ejes fundamentales de lo que sería la sociedad en el 2020. ¿Sí? Esta es una ilustración del 2015. ¿Sí? Sin embargo, antes ya también se habían ido bosquejando cuáles serían las necesidades. Esta que yo he puesto aquí, esta que yo he escogido, es de 2015, porque creo que se acerca más a lo que vemos ahora en la realidad, ¿vale? A lo que vemos actualmente, a lo que eh, en lo que se está trabajando actualmente. ¿Sí? Y creo que es una proyección o una predicción bastante acertada de dichas necesidades, de dichos requerimientos a los que decíamos que se busca dar respuesta. Empezamos por el sector automotriz, ¿ok? ¿Por qué por este sector? Porque gran parte de los expertos que han trabajado en la construcción y en la estandarización del 5G coinciden que es un sector clave, sobre todo porque es quizás el que provoca mayor impulso de esta nueva generación de tecnologías. ¿Por qué? Porque pensemos en el vehículo que está siendo diseñado en la actualidad, este vehículo inteligente, que se prevé que esté listo para el año 2025. ¿Sí? Es un vehículo que se pretende que esté conectado con otros vehículos. Sí, se pretende que esté conectado a la infraestructura de red, a la carretera, a los peatones. ¿Sí? Es un vehículo diseñado para pensar, para ayudarnos a pensar y ayudarnos en la toma de decisiones más eficientes y más rápidas con respecto a nuestra seguridad y la seguridad de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Un vehículo de estas características no podría funcionar con lo que tenemos actualmente, con LTE, con 4G. Porque para cumplir con todas las necesidades recién citadas, lo que decía hace un momento que requeriría este vehículo del futuro, eh, una de las cosas que se necesita es tener una latencia muy baja, ¿ya? Mucho menor a lo que tenemos actualmente en el 4G, ¿ya? Si dos vehículos se acercan uno al otro y hay una posibilidad de colisión, la comunicación entre ambos debe ser lo suficientemente rápida como para poder frenar automáticamente y evitar un accidente. Por ello, uno de los principales eh, objetivos de la 5G será reducir la latencia del sistema. Y esto es algo crítico. Otro de los requerimientos importantes para la 5G nace también de este sector automotriz. Como he dicho, lo primero, la latencia, comunicaciones rápidas. ¿Sí? Eh, y ahora vamos a hablar de la comunicación masiva de dispositivos, ¿ok? Pensemos que actualmente una estación base permite en torno a las 5.000 conexiones de usuarios simultáneamente, ¿ok? Sin embargo, si a estos usuarios que actualmente estamos hablando de terminales móviles, de celulares, y si a esto tenemos que sumarle los carros que van a estar conectados a la red, tenemos que sumar también demás gadgets que se prevén también en un futuro que estén conectados a la 5G, a la red, a este nuevo sistema. Eh, Recordemos que actualmente todo es smart, ¿sí? Todo es inteligente, relojes, pulseras, zapatos, pantalones, ¿ok? Eh, en un- eh, Quizás los dos últimos podrían parecer un poco raros, pero es a lo que se te pretende llegar, ¿sí? Si pensamos en un entorno de casa, pensamos también en los electrodomésticos, el televisor, la refri, etcétera. Todo lo que se nos pueda ocurrir se pretende que esté conectado a la red. Entonces estamos hablando
de una gran cantidad de dispositivos de diversas características, cada uno, porque no es lo mismo los requerimientos para la conexión de un televisor, para la conexión de un microondas, que por ejemplo para la conexión de un carro, para la conexión de un celular. ¿Ok? Son muchos dispositivos conectados y cada uno con requerimientos distintos. ¿Ok? Esta previsión de muchos dispositivos conectados es imposible de hacer actualmente con la 4G. Sí, a nivel de señalización, LTE 4G, la cuarta generación, no está preparada para escalar de esa manera. ¿Sí? Estamos saturados. Actualmente LTE está saturada y es imposible hacer un escalamiento desde las características que tenemos actualmente. Esto es lo que se conoce como el Internet de las Cosas, ¿sí? O Massive Machine Type Communications, ¿sí? Es otro de los requerimientos, otro de los ejes fundamentales del 5G, ¿sí? Y es otra de las características que también parte desde el sector automotriz. Y de momento ya tenemos dos de las tres, es decir, la latencia, la baja latencia y el Internet de las cosas, muchos dispositivos conectados a la red. Por último, como decía, hay tres y la tercera dimensión importante del 5G, el tercer eje fundamental, es la mejora de las comunicaciones móviles, el Enhanced Mobile Broadband, ¿sí? Otra de las características fundamentales, sí, es decir, aumentar las tasas de los dispositivos. Básicamente lo que veíamos que iba pasando desde la 2G hasta la 4G, ¿vale? Hasta en las generaciones anteriores, lo único que pensábamos era más ancho de banda, más tasa binaria, tiempos menores de respuesta, etcétera. ¿Ok? Esta característica pues también está presente en la 5G y es otro de los ejes en torno a los que gira o en torno a los que se construye esta generación. Eh, y esta parte es interesante desde el sector automotriz, ¿ya? Porque es algo necesario para este vehículo del futuro que hablábamos, ¿sí? Eh, Porque es el caso perfecto de un streaming a alta velocidad y con movilidad, ¿sí? Si vamos en un carro y nos estamos moviendo, recordamos que la idea es tener un vehículo, un carro inteligente que sea capaz de conducirse solo, que sea capaz de evitar accidentes. Entonces, un viaje, por ejemplo, de 2 horas o de 3 horas que podríamos hacer de una ciudad a otra, ¿sí? Probablemente la mayor parte del tiempo nosotros no tengamos que hacer nada para conducir ese carro. ¿Sí? Entonces, se prevé y la idea es que dentro del carro pues tengamos un televisor que nos permita ver, que nos permita hacer streaming, ¿sí? Y tenemos, la idea es precisamente lo que tenemos en casa, es decir, un streaming de alta calidad, de 4K, de mucho ancho de banda, ¿sí? Y encima con el factor de la movilidad, ¿sí? Porque es un vehículo que se está moviendo a 100, 120 kilómetros por hora, lo que supone una dificultad añadida. Y entonces, el vehículo es también el caso perfecto de todos los desafíos que se pueden presentar en las comunicaciones móviles, en este eje del Extreme Mobile Broadband, ¿ok? ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de que el sector automotriz es un eje, un sector fundamental para impulsar este cambio tecnológico hacia la 5G. Pasando por el sector automotriz, podemos hablar también del sector de salud, ¿sí? Eh, Se prevé o se pretende llegar también a una mejora en el sistema hospitalario, ¿ya? Lo cual, por ejemplo, cobra un especial sentido ahora que estamos en tiempo de coronavirus, ¿sí? Ya que ha quedado demostrado que tener la posibilidad de hacer una consulta online es una ventaja importante, ¿sí? Eh, la idea aquí en este sector
sobre todo es, por ejemplo, poder imaginar que un médico situado en una parte del mundo pueda atender a otra persona situada en otra parte del mundo. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el mejor cirujano de lo que se nos puede ocurrir, ¿vale? De enfermedades de corazón, por ejemplo, ¿ya? Que puede estar en, digamos, en Estados Unidos y que podría estar atendiendo a alguien en Ecuador, ¿sí? La idea es eh, que esa persona, ese médico que está situado a miles de kilómetros, ¿sí? Opere a través de unos controles, ¿sí? Que permitan mover desde el otro lado los implementos que van a realizar la cirugía o la operación al otro lado del mundo. Entonces, si pensamos en este escenario, volvemos a pensar aquí en términos de latencia, ¿sí? Eh, un sector o un escenario de este tipo requiere una latencia muy baja, ¿sí? Que casi, o no casi, sino que prácticamente a nuestro entendimiento sea en tiempo real. Es decir, que si ese médico tiene que hacer una incisión en un punto y tiene que hacerla eh, mediante, al mismo tiempo que hace otros controles, al mismo tiempo que hace otros procedimientos, sí tiene que ser real, porque si el médico mueve al paciente y con la otra mano hace una incisión, si no estoy en tiempo real, probablemente pueda suceder que muevo al paciente primero y mi orden de hacer la incisión llegue un tiempo después y pueda provocar una incisión en algo que, en un punto en el que no la quiera hacer. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de un escenario de que requiere una latencia muy baja, casi en tiempo real. Y es a lo que se pretende llegar. Esto está sucediendo. Ya hay casos de operaciones hechas de manera remota, ¿sí? Eh, esto actualmente ya existe, se han hecho pruebas, y, pero como se imaginaba en ese momento, sí, era eso. Se pensaba en el sector de salud y se pensaba en, sobre todo, tener una latencia muy baja. ¿Ok? Otro de los sectores importantes es el sector del entretenimiento y multimedia. ¿Sí? Y en este sector nos encontramos con la ultra definición de imágenes, gafas de realidad virtual, mundos inversos, juegos en tiempo real, etcétera. ¿Ok? Es un sector de especial motivación en el mercado asiático. ¿Sí? Si le preguntan, por ejemplo, a la población de Corea del Sur por qué cambiarían a la 5G o por qué querrían la implementación del 5G, la mayoría diría que esta es su principal motivación. ¿Sí? Eh, como sabemos actualmente, por ejemplo, existe la capacidad de adaptar nuestro teléfono a una especie de casco, ¿sí? Que nos lo colocamos, ¿sí? Y actúa como unas gafas de realidad virtual que se pueden utilizar para juegos, para ver una película, para estar en una conferencia en vivo, ¿sí? Y un sinnúmero de aplicaciones más que se espera podamos llegar a ellas, ¿sí? Entonces, para esto hay unas cámaras que hacen una grabación en 360 grados, luego difunden esta información. Estamos hablando de, dependiendo de la tecnología, hablamos de 8 o 10 cámaras, ¿sí? Haciendo una grabación muy, muy, muy en alta definición, sí, porque lo que yo quiero es tener una realidad aumentada, que se llama una realidad virtual, pensar que estoy ahí, ¿sí? Entonces, al yo colocarme las gafas, estar muy cerca, si no tengo una alta definición, es muy probable que yo lo que vea es una imagen pixelada. ¿Ok? Entonces, ese streaming tiene que ser de muy alta calidad, de muy alta definición, y por lo tanto estamos hablando de un chorro de bits muy alto. ¿Sí? Entonces, si pensamos que encima no es solo una cámara, sino que dependiendo del sistema, estamos hablando de 8 o 10 cámaras que pretenden hacer
una grabación de 360 grados, eso transmitirlo con la infraestructura que tenemos actualmente, nuevamente se torna imposible. ¿Sí? Por eso nuevamente pensamos en un ancho de banda muy alto, requerimientos de, de tasas binarias muy elevadas y nuevamente pensamos en la solución, la 5G, esta nueva generación. ¿Ok? Esto desde aquí nos invita a dar un salto que se responde con esta nueva generación de tecnologías. Pasando del entretenimiento, llegamos también al sector energético, ¿sí? Que es un sector importante también, ¿sí? Porque tiene una problemática bastante grande y es que la distribución de la energía actualmente se hace de forma ineficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que como no es posible almacenar grandes cantidades de energía, normalmente al momento de distribuirla, ¿sí? De distribuir la energía, suele suceder que gran parte o una buena parte de esa energía que se distribuye es desperdiciada, no se llega a utilizar. ¿Sí? Entonces, para mejorar esto, lo que se pretende ahora es tener una gran cantidad de sensores conectados, ¿sí? Eh, en todas partes y así poder reconocer los requerimientos de cada sector, ¿sí? Actualmente lo que se hace es que tenemos los sensores en casa. Yo, por ejemplo, aquí en España, muy común que se ha hecho ya el cambio de medidores, ¿sí? Se hizo hace algún tiempo, y lo que hacen es que estos medidores hacen una telemetría, sensan el consumo y estos valores que se miden se envían a la central energética a través de la misma red eléctrica. Es decir, a través de PLC se hace una modulación de la electricidad, de las ondas eléctricas, y se envía esta información a a la central energética que hace las mediciones y esto permite tener una noción de cuánto se está consumiendo en cada sector, pero sin embargo actualmente sigue siendo ineficiente, sigue siendo insuficiente. ¿Sí? Eh, Estas líneas actualmente tienen una serie de limitaciones y realmente no permiten llegar al control necesario que se necesitaría para poder tener un nivel de eficiencia aceptable. ¿Ok? Si pudiéramos tener la cantidad de sensores que se necesitan realmente, sería posible llevar la energía justo al punto exacto donde se necesita, porque tendríamos muchos sensores conectados, transmitiendo en tiempo real, nuevamente latencia baja. Aquí también entra el tema de muchos dispositivos conectados, ¿sí? El Massive Machine Type Communications, el Internet de las Cosas. ¿Sí? Este es un escenario que cubre esas dos características. Entonces, la idea es muchos sensores midiendo en tiempo real y esto nos permitiría llevar la energía exacta que se necesita a un punto. Es decir, sería una eficiencia casi del 100%. Toda esa cantidad de sensores conectados permitiría que la energía sea aprovechada prácticamente de manera completa. ¿Sí? Y por último, llegamos a las factorías del futuro, ¿sí? Como uno de los escenarios fundamentales, uno de los sectores fundamentales que motivan la, la migración la evolución a una nueva generación de tecnologías. ¿Okay? Entonces, actualmente las cadenas de producción de una industria cualquiera son difíciles de montar, difíciles de cambiar. Si por cualquier razón fuese necesario hacer un cambio en la línea de producción, es necesario parar la producción, hacer cambios en el montaje físico de las máquinas, la programación de estas, y pues estas son cosas que conllevan obviamente tiempo, esfuerzo, dinero, eh, y no es algo fácil de hacer, ¿sí?
Por ejemplo, un caso que sucede actualmente en España. España tiene eh, como productor de fabricante de automóviles, tiene la marca SEAT, ¿sí? Y es una fábrica que se dedica al ensamble y producción de vehículos. Sin embargo, ahora que estamos con el tema del coronavirus, hay una necesidad, por ejemplo, de la implementación de respiradores. Un respirador es básicamente un motor, por lo tanto, eh, la fábrica de SEAT podría hacer un cambio en la línea de producción o de una parte de sus máquinas, ¿sí? Para en lugar de producir motores, producir respiradores, por ejemplo. Sin embargo, pues como está constituida la industria actualmente, lo dicho, este cambio sería complicado. Y luego entra el tema de si conviene realmente hacer ese cambio, si conviene hacer esa inversión, tanto en tiempo, en trabajo, ¿sí? Si realmente luego esos respiradores me los van a comprar, no me los van a comprar. A lo mejor dedico una línea de producción a eso y realmente lo que va a suceder es que voy a perder dinero. Con la 5G este cambio sería sencillo, sería fácil, ¿ok? Porque, lo dicho, como la industria actualmente no es ni flexible ni adaptable, a lo que se pretende llegar con la 5G es a lo que, lo que se conoce como industria 4.0, ¿sí? En el que las líneas de producción son dinámicas, es decir, los robots, las maquinarias no son fijas, son droides que se mueven, interactúan unos con otros y actúan bajo demanda. Es decir, en lugar de estar definidos o trabajar de una manera, en lugar de que mi línea de producción esté dedicada a hacer siempre lo mismo, mi línea de producción, mi línea de ensamblaje, por ejemplo, podría ser dinámica y trabajar en función a los requerimientos que yo necesite. En el caso que he hablado ahora de SEAT, por ejemplo, SEAT podría dinamizar una parte de su maquinaria y dedicarse a la fabricación de respiradores de acuerdo a la demanda que consideren ellos necesaria. Y esto realmente no representaría o representaría un coste muy bajo en cuanto a tiempo, en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero, y sería algo que se podría hacer. Y ese es el objetivo al que se pretende llegar con la 5G, con esta industria 4.0. Pero para poder llegar a esto, para poder cumplir con esto, nuevamente estamos hablando de latencias bajas, ¿sí? Porque es necesario que la comunicación que hay entre estos droides, que decía yo antes, tiene que ser muy rápida, ¿sí? Entonces la línea, los cambios que se hagan, tienen que ser entendidos, tienen que comunicarse rápidamente a la central, la programación, ¿sí? Más adelante yo pondré un video sobre esto, ¿sí? Y quizás se entenderá un poco mejor. Entonces, nuevamente la latencia vuelve a ser un tema crítico en esta industria, ¿sí? Además de la producción, en este sector, otra de las cosas que consideramos es el tema de, perdón, es el tema de las líneas de distribución, ¿ok? Y el seguimiento de los productos fabricados, ¿sí? Eh, a día de hoy se hace a través del control de puntos, ¿sí? Es decir, cuando enviamos una mercadería, por ejemplo, pensemos por ejemplo en cualquier línea de distribución, llámese AliExpress, llámese Amazon, ¿sí? Tenemos una línea de distribución donde el control se hace por puntos. Es decir, mi mercadería sale desde los almacenes, ¿sí? Y llega, por ejemplo, yo voy a enviar un paquete
digamos, de Ecuador a España, pero que va a pasar por México primero, luego va a pasar por Estados Unidos, luego va a pasar, digamos, por poner un ejemplo, a Portugal y de Portugal va a llegar a España. Entonces, actualmente lo que sucede es que eh, esta, esta línea de distribución o este seguimiento se hace por control de puntos. Es decir, a medida que va llegando a cada uno, que es lo que nosotros hacemos normalmente cuando pedimos un paquete, que podemos ver las actualizaciones de dónde está, dónde ha llegado, dónde se encuentra, eh, es, llega el paquete, hay una persona que se encarga de ingresar los datos y decir, bueno, el paquete está aquí, lo he recibido, y luego eso se refleja para nosotros como usuarios para que podamos verlo. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar unos minutos, por favor. Parece que hemos tenido un problema de conexión. En breves volveremos. ¿Sí? Así que manténganse en el meeting y podremos solucionar para renovar la conferencia. Queremos comunicar también a los participantes que en la sección del chat pueden ir escribiendo sus preguntas. Con el ingeniero quedamos de acuerdo de que al final de la exposición se podrán resolver cualquier pregunta o duda sobre el tema. En breves momentos seguimos con la exposición.
Estoy aquí, perdón, he tenido un- y no me había dado cuenta de que estaba fuera, perdón. Eh, Voy a volver a poner la presentación. Si alguien podría decirme, por favor, dónde nos hemos quedado. Línea de distribución, perfecto. Eh, ok. Eh, bueno, decía que si nos hemos quedado hasta la línea de distribución, lo que decía básicamente es que eh, actualmente se hace por puntos, ¿sí? Y lo que se pretende con la 5G es que sea en tiempo real, ¿sí? En lugar de que, por ejemplo, un paquete que se entrega vaya siendo monitoreado cada vez que va llegando a un punto, es decir, cada vez que está en uno de los puntos de- de- del tramo en el que se está llevando el paquete, se haga en tiempo real, ¿sí? Y la idea es que esto me permita mejorar la gestión del transporte y la distribución del producto, ¿sí? Con la finalidad de optimizar la ruta y recorrido. Y yo les ponía un ejemplo de que un repartidor que, que, ¿vale? De un repartidor que lleva los productos de un sitio a otro, en lugar de tener, de tener de tener que hacer, por ejemplo, recoger una cantidad de paquetes y tener que llevarla y repartir a través de una ruta, ¿sí? Pueda ser capaz de que el sistema en tiempo real le diga que si está cerca de una opción de recogida, en lugar de ser primero recoger los paquetes y luego entregarlos todos para volver a ir al centro de acopio a recoger otro paquete, ¿sí? O sea donde tenga que recogerlo, porque recordemos, por ejemplo, que hay paquetes de mensajería que hacen recogida de paquetes en casa. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer primero solo recogida y luego entrega, en tiempo real el sistema podría decirme que, por ejemplo, estoy cerca de un punto de recogida, ¿sí? Y que en lugar de ir al otro paquete que me tocaba, ¿sí? Puedo ir primero a recoger ese paquete que luego encima podría repartirlo cerca de alguno de los puntos que tengo ya programados en la ruta, ¿sí? Entonces la 5G pretende también hacer una optimización de la distribución y del transporte, ¿sí? Luego, pues otra de las cosas que decía es que todo esto que hemos hablado, ¿sí? Se traduce en una serie de requisitos que son los objetivos de la 5G, ¿sí? Y son los que vemos en este gráfico de aquí. ¿Sí? La parte de color gris claro sería la parte de LTE y MT Advanced, que es el nombre técnico que la I2 le da a LTE, y la parte en gris oscuro sería la parte del 5G, IMT 2020. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver eh, cuál es el incremento de la 5G o la 5G en números y qué es a lo que se pretende llegar. Por ejemplo, vemos que en cuanto a la experiencia del usuario, se pretende pasar de los 10 megabits por segundo a los 100 megabits por segundo. ¿Sí? El peak date rate
pretende pasar de 1 gigabit por segundo a 20 gigabits por segundo. En cuanto a la densidad, queremos pasar de 0,1 a 10 megabits por segundo por metro cuadrado. En cuanto a la eficiencia, ¿sí? Vemos que queremos llegar prácticamente a un 100%, es decir, a que no haya fallos en, en la eficiencia de la red. ¿Sí? En cuanto a la densidad de conexión, vemos que queremos incrementar por 10 la cantidad de dispositivos conectados. ¿Sí? La latencia, vemos, por ejemplo, que queremos pasar de 10 milisegundos a 1 milisegundo. La latencia es one way, una vía, no el round trip, ¿sí? Porque como veíamos, LTE tiene un round trip time de 20 milisegundos. Aquí está puesto en términos de una sola vía. Sí, por lo tanto, se quiere pasar a 10 veces menos, es decir, de 10 milisegundos a 1 milisegundo. Entonces, estos son los objetivos marcados para la 5G. Y toda tecnología que quiera certificarse como una tecnología 5G debe cumplir con estos requisitos. Actualmente se han lanzado dos tecnologías 5G, que son LTE Advanced Pro y New Radio. ¿Sí? Son las dos tecnologías aprobadas actualmente como tecnología 5G. ¿Sí? Eh, para poder cumplir con los objetivos descritos anteriormente, eh, una de las cosas que vemos es que, como decía antes, va a seguir siendo necesario subir en frecuencia. ¿Sí? Como vemos, eh, para la 5, para el LTE, sí que estábamos hasta 3.5, ¿sí? Era la banda que utilizábamos. ¿Sí? 5G va a subir también en esta banda, utilizar un poquito más la parte de 3 a 6 gigas, ¿sí? Pero también el cambio importante, realmente el cambio contundente en cuanto al espectro, es el uso de la banda milimétrica, ¿sí? Eh, que se denomina así porque las longitudes de onda a estas frecuencias están en el orden de los milímetros. Entonces, desde el principio de los estudios para el 5G, para la 5G, se han hecho distintas pruebas con estas bandas, pero no fue hasta octubre del año pasado que la ITU aprobó su uso para la 5G. ¿Sí? Un dato curioso sobre esta banda, esta parte del espectro, es que hay mucha gente desaconsejando y protestando en contra de la 5G, y diciendo que la 5G es dañina, que la 5G es perjudicial para la salud, ¿sí? Y este miedo o esta paranoia que hay contra la 5G surge del uso de esta banda milimétrica, de las bandas milimétricas, ¿sí? Ya que hay gente que lo considera peligroso, ¿sí? Eh, Bien es cierto, esta banda baja de menos de 6 GHz es algo que ya conocemos, ¿sí? Viene siendo utilizada hace décadas, ¿sí? Y es utilizado por Wi-Fi, por WiMAX, ¿sí? Por otras tecnologías móviles, ¿sí? Entonces es algo que ya conocemos, es algo con lo que ya hemos lidiado eh, a- hace mucho tiempo. Sin embargo, el uso de bandas milimétricas es algo nuevo, es algo desconocido, ¿sí? Y muchas personas por eso eh, temen a ello. Sin embargo, dentro de todos los estudios realizados antes, que se han realizado antes, ¿sí? Y que se siguen haciendo en la actualidad, eh, hay gente haciendo pruebas o experimentos con frecuencias de hasta 300 GHz en tejidos, ¿sí? Para ver cuáles son realmente los efectos de esta radiación no ionizante sobre las personas, ¿sí? Y de momento el único efecto conocido es el efecto del calor frente a una radiación prolongada, ¿sí? Un efecto que, dicho sea de paso, es menor en la banda de milimétricas,
ya que la banda de vibración del calor está aquí en los 2.5 gigas, ¿sí? Por lo tanto, es un efecto que existe, pero que es incluso menor en lo que ya en lo que ya conocemos, en la banda con la que ya hemos venido lidiando desde hace décadas, ¿sí? Esto aquí no quiere decir que no haya que tener cuidados y que se pueda transmitir a cualquier potencia. Hay unos límites marcados por el Comité para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, ¿sí? Que ha hecho diversos estudios y ha marcado unos límites de potencia transmitida y potencia de absorción, ¿sí? Pero la 5G está muy por debajo de esos niveles, ¿sí? Por lo tanto, eh, realmente no hay ninguna prueba de nada que realmente diga que la 5G es perjudicial para la salud. Dicho esto, cabe recalcar que solo Estados Unidos ha realizado despliegues 5G en bandas milimétricas. Todos los demás despliegues en el mundo están hechos en esta banda de aquí, en la banda conocida, en la parte baja del espectro, ¿sí? Pero por supuesto se prevé que hayan despliegues en bandas milimétricas en un futuro. Pero obviamente pues siempre con los controles y bajo las condiciones adecuadas. Ok, de momento, hasta ahora, pues hemos hecho una descripción, hemos visto eh, cuáles son las características que tiene que tener esta nueva generación de tecnologías móviles, ¿sí? Y ahora brevemente lo que me gustaría hacer es eh, que pudieran ver todo esto plasmado pues, en las aplicaciones, ¿sí? Hay un video de Ericsson que me gustó mucho y que plasma bastante bien lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Lo voy a poner y lo comentaré también un poco al final. 2G, 3G, 4G. They've all revolutionized the way we live our lives. And Ericsson has been leading the way. So when it comes to 5G, it's easy to think it's just another G. Well, it's not. With 5G, things will be fast. And we mean a lot faster. With global mobile data traffic doubling every 18 months, the world's demand for high-speed connectivity increases every second. And that's where 5G comes in, by efficiently providing the capacity for massive data growth. So what does this mean for you? It means high-speed connections for everyone always, fast and uninterrupted sharing, streaming, and browsing, so that you'll never have to fight for data no matter the competition. But it's not only about speed. 5G will reduce latency to a minimum, making delays virtually impossible to perceive. It means elevating reality even further. It means fiber speeds without fiber at home, for everyone everywhere. And with network slicing technology, every connected service can get its own unique part of a 5G network, fully dedicated and guaranteed for each specific purpose. It means the Internet of Things on an industrial scale, making society more sustainable, increasing resource efficiency, connecting vehicles to get there both faster and safer. It means protecting the most vulnerable road users, detecting accidents before they happen, and helping save lives with dedicated networks for critical services. With Ericsson's leading 5G technology paving the way, the full potential of connectivity is becoming reality. Join us. Let's explore 5G. Okay. Me gustaría detenerme en varias partes aquí, ¿ok? Por ejemplo, aquí, esta parte es realidad aumentada, ¿sí? Tengo un video para esto luego. Sí, pero esto básicamente es eh, cámaras, en este caso la cámara del celular, captando lo que hay a mi alrededor, ¿sí? Y haciendo ajustes de los ángulos con los que se reciben o se perciben los objetos que están a nuestro alrededor
y construyendo información sobre ellos. ¿Sí? En este caso vemos, por ejemplo, que se está apuntando hacia, hacia una calle y vemos cómo podemos interactuar con esa información. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el video lo que muestra es cómo podemos simular cómo se vería, por ejemplo, un árbol, alguien que quiere poner un árbol ahí, plantar un árbol ahí. ¿Sí? Me gustaría también detenerme o mirar esta parte de lo que hablábamos de la industria. ¿Sí? Eh, y vemos cómo nuevamente aquí pues tenemos información de los contenedores, dónde tienen que ir, lo que hablábamos de una distribución eficiente. ¿Sí? Eh, y por supuesto lo que decíamos de la prevención de accidentes. ¿Sí? Tenemos un vehículo, ¿sí?, que tiene información alrededor, decíamos, conectado a los peatones, conectado a la carretera. En este caso, por ejemplo, eh, como tanto el ciclista y el vehículo están conectados a la infraestructura de red, ¿sí?, y está calculada la velocidad y la dirección con la que se dirigen ambos, ante la posibilidad de un choque inminente, ¿sí?, el sistema lo que hace es frenar el carro automáticamente, ¿sí?, para evitar accidentes. ¿Sí? Es eso a lo que se pretende llegar. Entonces, eh, yo creo que este video resumen bastante bien lo que hemos hablado y lo que hemos explicado de todos los sectores a los que se pretende llegar, todos los sectores a los que se pretende, con los que se pretende cubrir las nuevas necesidades de esa sociedad de la que hablábamos antes. ¿Sí? Tengo otro más, un par de videos más que me gustaría que vieran. Y voy a poner este. Si aquí lo que vemos es lo mismo que decía antes, ¿ok? Esto es realidad aumentada, es decir, móviles, terminales móviles, celulares, captando la información que hay a nuestro alrededor, ¿sí?, y construyendo al mismo tiempo información sobre ella, ¿sí?, información en tiempo real, ¿sí? Esto hablábamos, latencia baja. Por ejemplo, este es un juego, ¿sí?, de gente que, pues con la cámara del teléfono, enfocas a alguien y le empiezas a disparar. ¿Sí? Esto tiene que pasar prácticamente en tiempo real, es decir, en el momento en que yo presiono la pantalla del celular, la pantalla del teléfono para dispararle a alguien, esa información tiene que llegar en tiempo real al teléfono de la persona a la que le estoy disparando. ¿Sí? Entonces, tenemos cámaras que están captando información en tiempo real, ¿sí?, e enviándola a un sinnúmero de dispositivos que están, por ejemplo, que vemos varias personas jugando. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que pasar muy rápido, ¿sí? Porque si no, ¿qué es lo que sucedería? Por ejemplo, lo que podría pasar en 4G ahora, porque en términos, por ejemplo, de ancho de banda, a lo mejor LTE sí que podría eh, soportar esto. Sin embargo, en términos de latencia no, porque ¿qué es lo que veríamos? Lo que veríamos es que yo muevo mi cámara y veríamos, por ejemplo, o sea, esa reacción tardía de que yo muevo la cámara y un par de segundos después la cámara se acomoda, ¿sí?, de que disparo y que a lo mejor ese objeto ya no está ahí. Entonces, esa es la latencia baja a la que nos referíamos. Y ese es un ejemplo perfecto de ello. Y para cerrar, para terminar de los videos que quería que pudieran ver, está este de aquí. ¿Sí? Esta es una factoría en China de AliExpress.
y de cómo hacen la distribución de paquetes. ¿Sí? Podemos ver aquí lo que yo decía. Sí, aquí ya no hay maquinaria fija. ¿Sí? Estos son los droides de los que hablábamos. ¿Sí? Y lo que hacen estos droides es recoger los paquetes, ¿sí? Seguir una ruta y dejarlos caer sobre un agujero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay debajo de estos agujeros? Pues una, una pila, ¿sí? De paquetes que se van ordenando también de manera inteligente. ¿Sí? Entonces estos robotcitos, estos droides, si recogen el paquete, saben dónde tienen que ponerlo, qué rejilla es la que les corresponde. Por ejemplo, si nos situamos en Ecuador, podríamos decir, pues bueno, estos son todos los paquetes que van a Guayaquil, estos son todos los paquetes que van a Quito, ¿sí? Y además, no solo un tema de distribución, sino que, por ejemplo, también debajo hay un palé, una pila, una plataforma, ¿sí? Que se va ordenando de manera inteligente porque se saben también las dimensiones, ¿sí? Podríamos decir una especie de Tetris, ¿sí? Que se va haciendo, que se va armando y simultáneamente se va envolviendo, se va precintando para poder armar un paquete, ¿sí? Una pila de paquetes que van a ser enviados a un sitio en concreto. ¿Sí? Entonces, eh, esto ya sucede actualmente en AliExpress, en China. ¿Sí? Voy a subir el volumen. Annual labor costs by an astonishing 70%. This AI logistics model is now revolutionizing the express delivery industry across the country. Between 2012 and 2016, online retail sales in China skyrocketed from 1.3 trillion to 5.2 trillion yuan, making the country the world's largest online retailer. With the flourishing development of online shopping, the express business is also booming. There are now around 8,000 express delivery companies in China and more than 2 million people working in the logistics industry. Last year, more than 31.28 billion parcels were delivered in the country, accounting for 40% of the world's total. Revenue from the express business has reached 400 billion yuan, while the per capita usage in China was approximately 23 deliveries per year. With the recent rise of AI and big data, the concept of smart logistics has been put into service. Drones and unmanned vehicles are delivering items faster than ever before as China's logistics sector prepares to enter the smart era. Okay. Videos de aplicaciones pueden encontrar a borbotones en YouTube, por ejemplo. Videos de, por ejemplo, lo que decíamos, operaciones realizadas remotamente. Videos, por ejemplo, de lo que decíamos también de cadenas de producción haciendo distintas cosas, es decir, una línea de ensamblaje que antes hacía solamente un producto, ahora hay muchos videos demostrativos, explicativos de cómo tenemos robots que se ajustan de manera dinámica y que en lugar de hacer solamente un producto, a lo mejor están trabajando en dos o tres productos distintos. Una misma línea de ensamblaje, ¿sí? Una misma línea de distribución de robots haciendo distintas cosas. Entonces, lo que hemos dicho, realmente las aplicaciones son varias y es a lo que vamos a llegar en nada, a lo que se pretende llegar eh, ya, ¿sí? Aquí en Europa, en Estados Unidos, ya está empezando el despliegue en el mercado asiático, en China. También China tiene un gran despliegue y una gran cantidad de aplicaciones. El tema de aplicaciones vehiculares también es muy variado, ¿sí? Entonces, tenemos todas estas aplicaciones que ya se están haciendo, ya se están implementando actualmente. Yo he querido mostrar un poco más de lo que yo he hablado, ¿sí? Pero realmente hay muchas aplicaciones que ya están actualmente siendo implementadas. ¿Sí? Entonces, eh, con esto concluyo la charla. ¿Sí? He tratado de hacer pues un paso de dónde venimos, de por qué surgen estas necesidades,
¿sí? Y dónde estamos actualmente y dónde pretendemos llegar. ¿Sí? Agradezco la atención de todos. Está mi correo institucional, por si acaso quisieran contactarme para alguna pregunta más profunda. Y bueno, según me han dicho también en este momento hay un tiempo dedicado a la parte de preguntas, así que pues vamos a ello. La distancia en la que se deben instalar las antenas 5G. ¿Ok? No sé si hay algún tipo de moderación o voy respondiendo a las preguntas que están. Sí, correcto, ingeniero. A continuación vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas que se Ok, encuentran en el chat. ok, perfecto. Eh, la Tenemos distancia, la primera pregunta, disculpe que lo interrumpí, ingeniero, se dio cuando hablábamos de los autos. ok, Aquí nos dice el participante Michael Parrales. ok. Mencionando respecto a los autos, ¿qué desventaja tendría sobre reaccionar ante un choque o algún evento? Pues la ventaja es evitar los accidentes, ¿sí? Recordemos que el ser humano tiene un tiempo de reacción, ¿ok? Entre que yo capto la información y luego presiono el pedal del freno, hay un tiempo de respuesta, ¿sí? Distinto para cada persona, distinto dependiendo de nuestra capacidad de automotriz, dependiendo de nuestra capacidad visual, ¿sí? Entonces, este tiempo es muy variado porque depende de cada persona. Pero lo que sí es cierto es que nunca va a ser más rápido que el tiempo de procesamiento que tienen los dispositivos 5G. Y por lo tanto, si en lugar de esperar a que sea el factor humano el que frene y el que esté atento a lo que sucede a mi alrededor, porque por eso suceden los accidentes, porque mi tiempo de respuesta no es lo suficientemente alto, porque mi prudencia no es la adecuada, porque estoy conduciendo a lo mejor a una velocidad superior a lo que debería conducir, ¿sí? Eh, entonces, por estos factores es que suceden accidentes. Sin embargo, si trasladamos esta responsabilidad del ser humano a las máquinas, a los vehículos, nos evitamos que pudieran haber accidentes. La idea es eso, reducir los accidentes y salvar más vidas, ¿sí? Entonces, los dispositivos que están conectados entre todos, pues a lo mejor si yo me acerco a una intersección donde sé que hay una posibilidad de colisión, una posibilidad de choque, ¿sí? Puede suceder, por ejemplo, que desde muy antes el carro frene o reduzca la velocidad automáticamente y me lo indique. O sea, hay peatones a tantos metros, reduciendo velocidad de tanto a tanto, ¿sí? O si se trata de algo que sucede en cuestión de segundos, ¿sí? Porque la respuesta sea inmediata y que el procesamiento que hace la red, que hacen los dispositivos, que hace el vehículo y que hace, por ejemplo, el terminal móvil, como veíamos en el vídeo anterior del ciclista, será lo suficientemente rápido para que ese accidente no ocurra. Entonces, esa es la ventaja de trasladar la capacidad de decisión de la persona a los dispositivos. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice el participante Michael Parrales. Si existe un decaimiento de red, ¿de qué forma se solventa una situación durante un evento, como por ejemplo realizar una operación o un choque de un vehículo? ¿Ok? ¿Cuál sería la forma inmediata o cuál sería la solución? Ok, en este caso, pues, estamos hablando del 5G. Recordamos, decíamos, todo está conectado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la red 5G, la idea es que
esté conectada también, por ejemplo, a nuestra red de casa, nuestra red Wi-Fi, ¿sí? Nuestra red casera. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el ejemplo que has preguntado de una operación, obviamente esto es una situación crítica que no se puede realizar sin ningún tipo de backup. ¿Ok? Entonces, se supone que para realizar un procedimiento así de crítico tendrías que tener ya un sistema de repuesto. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de una ayuda de la red casera, de la red Wi-Fi. ¿Sí? Siempre se supone que, por ejemplo, también habrá más dispositivos, además de, porque esta es otra de las cosas que, que tiene la 5G. O sea, tiene los dispositivos de red que conocemos actualmente, que son las antenas, las estaciones base, pero también habrá dispositivos 5G para instalar en las casas. ¿Sí? Y, por ejemplo, en un futuro será muy común que en lugar de tener un internet en casa a través de un operador de fibra, ¿sí? Tendremos internet en casa a través de un operador de telefonía celular, ¿sí? Que nos proveerá el servicio a través de la red móvil. Entonces, en el caso que tú has preguntado, pues es obvio que deberíamos tener un respaldo que nos garantice que en caso de que algo falle, pues yo tenga o pueda continuar con esa operación. Pero eso es más un tema de prevención que de la misma red como tal, ¿sabes? Porque la red en sí, pues tiene el tema de microceldas, femtoceldas, macroceldas, ¿sí? Donde los servicios van a ser distintos. Es decir, cuando yo tengo que cubrir, pues en este caso, una operación, es muy probable que yo instale una femtocelda, además de la celda a la que estoy conectado, eh, en este caso, la estación base que esté más cercana a mí. ¿Sí? Pero esas son precauciones que se toman antes, que se planifican antes. ¿Sí? Pero por supuesto que el 5G o la 5G tiene opciones para solventar todo tipo de emergencias dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de la participante Mariela Carmina Ortiz Zambrano. Dice, ¿esta tecnología ya se está aplicando en Ecuador? Y le agrego a la pregunta, ¿de qué manera se la puede implementar en la actualidad? Ok. Pues honestamente, creo que en Ecuador actualmente no hay ningún despliegue 5G. Hay pruebas que podrían estar haciendo los operadores, pero un despliegue como tal es muy difícil que se haya hecho. No hay, no hay muchos datos al respecto, ¿sí? Pero seguro que no hay ningún despliegue 5G en Ecuador, salvo las pruebas que pueden estar haciendo los operadores para distintas aplicaciones, ¿sí? Para aplicaciones específicas. A lo mejor sí que, por ejemplo, sé que hay empresas que dan soluciones en 5G actualmente, ¿sí? Pero estamos hablando de un módem 5G que se programa y se instala de manera específica para una aplicación en particular, ¿vale? No hay un despliegue 5G como tal, ¿sí? ¿Y qué es cómo se podría hacer? Pues esta es la manera en la que se empieza. Eh, Despliegues particulares, aplicaciones particulares de gente que lo necesite, de gente que lo requiera, ¿sí? Hasta que la red vaya creciendo y hasta que, por ejemplo, el salto lo tienen que dar los operadores móviles, los operadores celulares. Eh, Claro, Telefónica son los que van a tener que hacer la inversión y hacer el despliegue cuando ellos consideren necesario, siempre pues desde un punto de vista monetario. ¿Sí? Cuando sea rentable para ellos hacer un despliegue 5G, pues irán e instalarán la red, harán los cambios en los equipos que ellos crean necesarios y harán el despliegue de su red. Perfecto. Y la última pregunta es del participante Luis José Luna Victoria Dután. Nos pregunta,
¿cuál sería la distancia en la que se debe instalar la antena 5G? ¿Y cuál también, tenemos la pregunta de Marcelo Vidal, el área de cobertura de una celda, en este caso dentro de la ciudad? ¿Ok? Eh, para la 5G, bueno, eso es un tema más de despliegue de arquitectura, por eso no lo he incluido en esta charla, porque esta charla es un poco más global en tema de los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿sí? Pero hablando de un despliegue, hablando de una arquitectura 5G, todo esto es variable. Yo decía, si LTE, por ejemplo, actualmente ya tiene microceldas y macroceldas que son variables de acuerdo a los requerimientos que yo necesite, es decir, la planificación que se haga, ¿sí? Para 5G esto es completamente dinámico, ¿sí? Yo decía, vamos a tener una femtocelda que podemos instalar en nuestra casa, ¿sí? Para dar cobertura solamente a nuestra casa, ¿sí? Yo me compro una femtocelda, le compro la femtocelda al, a un proveedor de telefonía móvil, ¿sí? A un operador celular que me va a vender el equipo, ¿sí? Y que me va a dar servicio 5G para mi casa. Sí, es una especie de router, como si fuese un Wi-Fi, pero a través de la red 5G. ¿Sí? Yo me voy a conectar probablemente a una estación base que me va a dar servicio y me va a dar cobertura en mi casa. ¿Sí? Luego, por ejemplo, el despliegue también se puede hacer en celdas más pequeñas, celdas más grandes, todas funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Porque actualmente el despliegue de LTE se hace con una planificación en la que se hace un estudio, se hace un estudio de densidad, de cuántas personas utilizan, de cuáles son las horas picos, de cuáles son los requerimientos de una ciudad o de un sector en específico, ¿sí? Entonces hay todo un estudio detrás y se hace una planificación acorde a eso. Sin embargo, en la 5G esto es completamente dinámico, ¿sí? Yo a lo mejor instalo una celda para una capacidad o un radio específico, pero luego puedo instalar otra que se solape, ¿sí? Y que haga cobertura para un radio mayor y una aplicación mayor. Y dentro de esa microcelda, pues a lo mejor tengo dos o tres femtoceldas, ¿sí? Todo es dinámico y todo es adaptable de acuerdo a los requerimientos de, eh, de cada sector, de cada parte. Y por lo tanto, todo esto es dinámico, no es fijo. No hay una distancia, no hay una área de cobertura fijo. Todo se hace de manera dinámica. Perfecto, ingeniero. En nombre de la rama estudiantil de la Universidad Católica del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, queremos darles las gracias por su participación, ingeniero José Flores, desde Valencia, España, por la gran participación y por llenarnos de los conocimientos que hemos observado el día de hoy. No, no, muchas Futuro gracias. de la tecnología 5G. Sí, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que las dudas hayan quedado resueltas y que pues esta charla haya permitido a todos pues, tener una idea de qué es la 5G, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Un placer haberlo tenido en nuestro meeting. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. También a nuestros participantes, los invitamos a la siguiente presentación del día de hoy, a las 2 de la tarde. Se van a tomar temas sobre la ciberseguridad en el teletrabajo, por el ingeniero Paolo Lara. Los esperamos. Tenga un excelente día, ingeniero Josué. Gracias, igualmente. Hasta luego y muchas gracias por todo. También queremos agradecer a nuestros participantes. Los esperamos en la siguiente exposición. Gracias.